En el encuentro de hoy trabajaremos sobre la función homográfica. Esta función es un caso particular de la función racional en la cual la expresión que está en el numerador es una expresión polinómica de primer grado, igual que la expresión que está en el denominador, que también es una expresión polinómica de primer grado. En este caso, para realizar el estudio analítico y la representación gráfica de esta función, tenemos que hacer lo siguiente: el estudio del dominio, el estudio del esquema de signos de las imágenes, las ecuaciones de las asíntotas y luego la ordenada en el origen. Con eso tenemos la información suficiente para poder realizar el gráfico de dicha función. El estudio del dominio hace referencia a analizar la expresión que está en el denominador y hacerla distinto de cero, o sea, analizar para donde no se anula el denominador de nuestra expresión. Por lo tanto, en nuestro caso particular nos va a quedar menos 2x menos 3 distinto de 0. Y luego, aplicando las propiedades cancelativas, nos queda menos 2x distinto de 3 y luego x distinto de 3 medios, negativo. Recordar que ese menos 2, cuando aplicamos la cancelativa del producto, conserva su signo. Y por lo tanto, con eso podemos escribir el dominio de nuestra expresión. El dominio va a ser el conjunto de todos los reales, salvo el valor que acabamos de encontrar. Luego estudiamos la raíz de dicha expresión. Encontrar la raíz es hacer la función igual 0. En nuestro caso, al hacer toda la expresión igual 0, simplemente tomamos el numerador por operaciones que surgen y nos queda 3x menos 1 igual 0. Nuevamente aplicamos las cancelativas y nos queda 3x igual 1 y por lo tanto x igual a 1/3. Con eso vamos a realizar el esquema de signos de las imágenes, que consiste en determinar cómo nos queda la curva en el futuro eje de coordenadas. Para eso hacemos, antes que nada, el signo del numerador, 3x menos 1, colocamos en un cierto orden la raíz que obtuvimos, que era el valor 1/3, y eso es el concepto de 0 o raíz de la función. Tenemos que ver cómo nos queda el esquema de signos con respecto a este punto. Eso se obtiene en función del signo del coeficiente principal de la expresión que nos generó la raíz 1/3. Ese es el 3, que es positivo, por ende a la derecha el 3 y luego el opuesto. A continuación hacemos el esquema de signos de la expresión del denominador, menos 2x menos 3. Hacemos el mismo procedimiento, un pequeño esquema de signos, que es la representación del eje de las x, y luego vemos que con esa expresión obtuvimos el valor menos 3 medios. Eso, en este caso particular, o sea, en el estudio del signo del denominador, lo que vamos a obtener es un 0. Colocamos un 0 en ese lugar porque es signo del denominador. Luego analizamos. La raíz menos 3 medios surgió de la expresión menos 2x menos 3. Por lo tanto, tiene un coeficiente principal negativo y eso determina que a la derecha de la raíz escribamos nuestros signos negativos. Como resultado final de todo esto, hacemos el signo general de la función, en la cual escribimos todo lo obtenido en los esquemas anteriores, con un cierto orden, porque luego hay que analizar los intervalos. O sea que tenemos la expresión menos 3 medios, la expresión 1/3, de la cual el 1/3 es la raíz, por lo tanto es el 0 de la expresión, y la expresión menos 3 medios forma parte del dominio, o sea que tenemos que sacar el menos 3 medios de todo este contexto. Eso lo hacemos utilizando el símbolo de no existencia.
Una vez que tenemos esto armado, vamos a investigar cómo va a quedar nuestra función a futuro cercano dentro de un eje de coordenadas. Entonces nos fijamos. A la derecha de 1/3, en el numerador tenemos que las imágenes son positivas y en el denominador negativa. Entonces simplemente hacemos la operación de los signos. Positivo y negativo resulta signos negativos. En el intervalo que tenemos entre -3/2 y 1/3, tenemos la expresión del numerador, o sea, a la izquierda de 1/3 tenemos imágenes negativas. Pero a la derecha de -3/2 tenemos imágenes negativas también. Escribamos entonces las ecuaciones de las asíntotas. La ecuación de la asíntota vertical, como intersecta el eje de las x, y la obtenemos del dominio, dicha ecuación nos queda x igual a -3/2. Luego, la ecuación de la asíntota horizontal la obtenemos de la siguiente operación. Y igual a el cociente de los coeficientes principales, o sea, -3x dividido -2x. Claramente se cancela la expresión x y el resultado final de dicha ecuación va a ser y igual a -3/2. Nos resta obtener la ordenada del origen. La ordenada del origen se puede interpretar también como la imagen de 0. La imagen de 0 consiste justamente en eso, en tomar la expresión original, la f de x que nos sugirió el ejercicio, y sustituir la variable por 0. Entonces, necesariamente nos va a quedar en el numerador el único valor no afectado por el 0 o no afectado de x, que es el -1, y en el denominador es el -3. Por lo tanto, el resultado final de la ordenada del origen es el valor 1/3, que va a ser el punto de intersección de la curva con el eje de la y. Bueno, y con esto tenemos material suficiente para poder realizar el bosquejo gráfico de dicha función. Dibujamos los ejes coordenados, el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. Luego, en orden, dibujamos las asíntotas. La asíntota vertical en x igual a -3/2. La asíntota horizontal, ubicamos la raíz, ubicamos la ordenada en el origen y luego, para tener la información certera de cómo vamos a graficar, nos remitimos al esquema de signos. Tenemos a la derecha la mayor raíz negativo, 1/3 es raíz, por lo tanto intersecta el eje x. Luego tenemos que intersectar con el eje de la y, y posteriormente el intervalo de -∞ a -3/2 que nos queda por debajo de las asíntotas. Y bueno, por aquí tenemos terminado el ejercicio.